Hola a todos, les habla la profesora Patricia Feria y en esta oportunidad tengo a cargo el curso de razonamiento verbal. Les doy la cordial bienvenida a nuestra clase virtual de quinto de secundaria. Como es de su conocimiento, estamos atravesando por una emergencia sanitaria mundial y debemos cumplir todas las medidas y recomendaciones para poder frenar la propagación del coronavirus y regresar pronto a clases presenciales. En el anterior video informativo ustedes tuvieron acceso a gran parte de la teoría de nuestro primer tema y hoy continuaremos con otros aspectos importantes del mismo. Para ello vamos a complementar la información leyendo el siguiente texto. En la naturaleza no viven separados y aislados los conjuntos de organismos de una misma clase. No existen zonas donde vivan solo mamíferos o insectos o solo hongos, sino que los organismos de grupos distintos aparecen mezclados en un mismo lugar. Por ejemplo, un pájaro que se alimenta de insectos no podrá vivir en un lugar donde estos no existan o sean muy escasos. El conjunto de seres vivos que habitan a la vez en un determinado lugar se llaman biocenosis. Nuestra primera pregunta dice, ¿de qué trata el texto? En este caso estaríamos hablando del tema. El tema es parte del texto. Entonces, ¿de qué trata nuestro texto? Si nosotros regresamos a la diapositiva, hemos subrayado una idea que dice, el conjunto de seres vivos que habitan a la vez en un determinado lugar se llama biocenosis. Entonces, el tema es la biocenosis. Si la subrayamos al final del texto, la ubicamos ahora. ¿Cuál es la idea principal del texto? Pues es la biocenosis, sería la definición, es el conjunto de seres vivos que habitan a la vez en un lugar determinado. Esa es nuestra idea principal. En base a eso nos preguntan ahora, ¿qué clase de texto es según la ubicación de la idea principal? Si lo hemos ubicado al final de nuestro texto sería sintetizante. Ahora, ¿qué es la comprensión de texto? Es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras, que sería la parte semántica, que forman un texto como un todo respecto a la comprensión global en un escrito. ¿Qué es el texto? La palabra texto deriva del latín textus, que significa tejido. Es un documento escrito general, un conjunto de palabras que constituyen el contenido o el cuerpo de una obra. Viene a ser una unidad semántica con significado completo, estructural, cuyo elemento básico es el párrafo. El texto es una estructura totalizada con elementos ordenados que dan a conocer un mensaje. Dentro del texto ingresan también los elementos de la comunicación, el emisor, que sería el autor, el receptor, que seríamos nosotros los lectores, y el mensaje, que es lo que nos quiere dar a conocer y que es lo que nosotros decodificamos al leer un texto. ¿Cuáles son las características del texto? Tenemos, los textos son mensajes completos, es decir, contienen toda la información para ser comprendidos. Las ideas que aparecen en el texto se presentan en orden, de manera jerárquica. Todos los enunciados que lo componen también. Todos los enunciados de un texto tratan del mismo tema, es decir, tienen coherencia. Y los enunciados están relacionados entre sí por nexos o conectores. Dentro de la comprensión de textos trabajamos dos mecanismos que corresponden a la coherencia y la cohesión. La coherencia es la propiedad del texto que provoca que se entienda como una unidad y no como un conjunto de enunciados sin relación. Es decir, esta propiedad nos permite que el texto sea una unidad específica y que tiene sentido completo. Esto quiere decir que un texto coherente ha de tener una continuidad en el sentido. La coherencia viene dada por las interrelaciones de todas las informaciones contenidas en un texto. El segundo mecanismo es la cohesión, que significa cohesionar, unir. Cuando se construye un texto hay que soldar o unir sus unidades por medio de los diferentes tipos de nexos que nos ofrece la lengua, para que quede bien trabado o cohesionado. Las palabras o grupos de palabras de un texto se relacionan entre ellas, bien sea por medio de concordancia de género, número, persona, tiempo, preposiciones, conjunciones y conectores. Más adelante estaríamos viendo la parte de teoría de lo que son los conectores. Luego, en el video anterior también trabajamos lo que corresponde a estructura del texto. En este caso tenemos 4 partes principales de un texto. El título,
que es la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto del texto, de cada una de las partes o divisiones de un escrito, el tema al cual respondemos de qué trata el texto, es el asunto o problema descrito y explicado, es la materia prima del texto y generalmente lo encontramos como una oración explicativa. La idea principal, que es el planteamiento central que el autor desarrolla conforme van discurriendo las demás ideas del texto, esta es imprescindible y en ella se concentra todo lo expuesto. La idea principal es lo más importante del texto. Las ideas secundarias son de menor jerarquía porque se desglosan de la idea principal, que contienen características específicas del autor que cumplen diversas funciones en el texto, en este caso complementan o ejemplifican la idea principal. Seguimos hablando de la idea principal y según esta tenemos diversos tipos de textos, en este caso son 5. Tenemos la primera clasificación, que es analizante o deductivo. La idea principal se encuentra al inicio del párrafo o del texto y se desarrollan luego las ideas secundarias o particulares. Recuerden que el párrafo es la unidad esencial del texto. El sintetizante o inductivo, a modo de síntesis, pues la idea principal se localiza al final del párrafo como una síntesis de lo dicho en las ideas secundarias o particulares. El encuadrado, además de plantearse al inicio, la idea principal se retoma al final del párrafo a modo de conclusión. En este caso, en el encuadrado, la idea principal la ubicamos al inicio y al final como conclusión, reafirma lo dicho. El centrado, el mismo nombre lo dice, la idea principal se encuentra en el centro del párrafo o del texto. Y el paralelo, en este caso todas las ideas del párrafo son de igual importancia o generalidad. En este caso tenemos que deducir la idea principal. Luego tenemos otra clasificación de textos. En este caso tenemos los textos descriptivos, que describen a un ser vivo, un objeto, una situación o un lugar. Los textos narrativos, que relatan sucesos que les ocurren a unos personajes, sean reales o imaginarios, en un tiempo y lugar determinado. Puede ser un cuento, una novela. Los textos dialogados, que intercambian información entre dos o más personas. Los textos expositivos, que son los que vamos a trabajar durante nuestras sesiones, que transmiten información sobre un tema de manera precisa, objetiva y clara. Los textos argumentativos, que transmiten una opinión que se defiende con pruebas o razonamientos, sean a favor o en contra, a fin de convencer. Luego tenemos los niveles de la comprensión de lectura. En las evaluaciones tenemos 3. El literal, donde encontramos la información de forma explícita en el texto, planteada tal cual. Se le organiza mediante clasificaciones, resúmenes o síntesis. El inferencial, donde utilizando los datos explícitos del texto, vamos a sumarle nuestras experiencias personales, nuestra intuición, y a partir de ello vamos a realizar conjeturas o hipótesis. El crítico valorativo, aquí vamos a emitir nuestros juicios personales, se incluyen todas las creaciones personales o grupales a partir de la lectura de un determinado texto. Vamos a continuar con los niveles de comprensión, especificando algunos aspectos importantes. En el nivel literal dice, es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. ¿Qué logramos en el nivel literal? Identificar detalles, precisar el tiempo, el espacio, los personajes, secuenciar los hechos o sucesos, captar el significado de palabras y oraciones. En este caso, si no sabemos una palabra, obviamente recurrimos al diccionario. Recordar pasajes y detalles del texto, encontrarle sentido a palabras de múltiple significado, identificamos sinónimos, antónimos y homófonos. ¿Cuáles son las preguntas literales o las pistas para formular preguntas literales? Utilizamos las palabras o las preguntas siguientes: ¿qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Recordemos que en el nivel literal no podemos cambiar nosotros los datos, por eso dice ahí que identificamos los detalles tal cual están en el texto. En el nivel inferencial, este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto.
predecimos resultados, deducimos enseñanzas y mensajes. Por ejemplo, en una fábula proponemos títulos para un texto, planteamos ideas fuerza o ideas principales sobre el contenido, inferimos el significado de alguna palabra desconocida, deducimos el tema de un texto, elaboramos resúmenes o algún esquema, podemos prever un final diferente para alguna historia, inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo y podemos elaborar diferentes organizadores gráficos. ¿Cuáles son las pistas para formular preguntas inferenciales? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías al texto? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo? En el nivel crítico es la elaboración de argumentos para sustentar nuestra opinión. ¿Qué logras? Juzgas el contenido de un texto, distingues un hecho de una opinión, captas sentidos implícitos que nos quiere transmitir el autor, juzgas la actuación de los personajes, si es que está bien o está mal, analizas la intención del autor y su mensaje, emites juicios frente a un comportamiento específico, juzgas la estructura de un texto, entre otros. ¿Cuáles son las pistas para formular preguntas? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Qué debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías tal actitud? ¿Qué piensas de la intención comunicativa del autor? Etcétera. Ahora tenemos un ejercicio corto también que dice lo siguiente: el jengibre alivia las náuseas de los primeros meses del embarazo, dice el periódico Australian. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Australia Meridional ha descubierto que tomar alrededor de 1 gramo de jengibre al día reduce las náuseas en los primeros meses del embarazo. En muchos lugares el jengibre es ya un remedio tradicional para dicho problema. Sin embargo, su eficacia todavía no se ha probado científicamente. Durante el estudio se determinó que resulta tan eficaz como una dosis diaria de vitamina B6, otro remedio que por lo general se receta en estos casos. Entonces, la primera pregunta nos hace referencia al tema. ¿Qué tema trata el texto? En este caso, si nosotros leemos, estamos hablando sobre el jengibre y su uso durante el embarazo. Según la ubicación de la idea principal es un texto. ¿Qué tipo de texto sería según la ubicación de la idea principal? Regresando a la diapositiva, nosotros nos damos cuenta que la idea principal está subrayada en color amarillo y lo ubicamos al inicio del texto. Si es que está al inicio del texto, entonces sería un texto analizante. ¿Qué título le pondríamos a este texto? Los títulos, como hemos leído o visto anteriormente, el título es una frase nominal, no tiene predicado. Entonces nuestro título adecuado sería El jengibre y el embarazo. Ahora vamos a ver algunas preguntas según los niveles de comprensión de textos. La primera pregunta dice: ¿qué universidad llevó a cabo la investigación? Como está en el nivel literal, en el texto se supone que nosotros encontramos de forma específica el nombre de la universidad. ¿Y cuál es el nombre de esa universidad? Universidad de Australia Meridional. En el nivel inferencial vamos a generar una hipótesis o una conjetura. ¿Qué idea no se deduce del texto? Pues que el estudio comprobó que el jengibre y la vitamina B6 se complementan. En realidad, el texto dice lo contrario, porque cada uno de estos compuestos, el jengibre como la vitamina B6, tienen diferentes funciones, aunque son usados regularmente para el mismo fin. En el nivel crítico, pues vamos aquí a emitir nuestro juicio propio. ¿Qué opinas sobre la investigación? La respuesta que tú des a esa pregunta es correcta o es válida. Luego te pueden también hacer la siguiente pregunta: ¿estás a favor o en contra del uso del jengibre durante el embarazo? La justificación que le des tú, tanto a favor o en contra, también es una respuesta correcta o válida. Luego tenemos la clasificación de textos. Vimos que teníamos textos expositivos, textos argumentativos. Entonces, el texto que hemos leído nosotros, como nos está informando de manera objetiva, es un texto expositivo.
Luego van a desarrollar la siguiente actividad. Después de observado el video, van a sintetizar la información en su cuaderno a través de un resumen o un esquema. En el video anterior tenían ustedes también material para hacer esquemas o resúmenes. Debes abrir el enlace que va a estar en la parte inferior de este video y ese link les va a llevar a un test de comprensión lectora. Son 2 textos con 10 preguntas en total y cada respuesta correcta son 2 puntos a favor. El test no tiene un límite específico para su desarrollo, por lo tanto se recomienda que lo leas detenidamente y así poder obtener una nota aprobatoria. Debes escribir tu nombre completo y tu correo para poder verificar la resolución del ejercicio, calificarlo y obviamente esa nota irá al registro. Mi correo corporativo es nferia@colegioseltriunfo.edu.p. Ya tenemos un horario de atención. En este caso yo atiendo los días jueves de 8 a 10 de la mañana por ese medio. Como ya tenemos conocimiento, la pandemia es el coronavirus, entonces he creído conveniente agregar a esta sesión un texto expositivo también sobre el tema que corresponde a los coronavirus. Los coronavirus o el coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común o una simple gripe hasta enfermedades más graves. El nuevo coronavirus se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Sus síntomas son disnea. ¿Qué es la disnea? Dificultad para respirar. Fatiga, secreción nasal, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, malestar general y en los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de países y el nuestro no es ajeno a ello. Por eso es que estamos en nuestras casas resguardándonos de este terrible virus. ¿De qué forma puedes contribuir a frenar la propagación del coronavirus? Damos las siguientes recomendaciones. Sigue el protocolo adecuado al estornudar y toser. Cúbrete la boca y la nariz con un codo flexionado o con un pañuelo cuando tosas o estornudes y posteriormente desechas el pañuelo inmediatamente. Evita tocarte la cara, en especial las siguientes partes: la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Debes lavártelas con agua y jabón por un lapso de 20 segundos. Usa mascarilla constantemente y aún más si te expones o estás en la calle. Pon en práctica el distanciamiento social, evita dar la mano, abrazar o besar a otras personas, así como compartir comida, utensilios, vasos y toallas. Busca ayuda médica lo antes posible si tú o algún familiar tiene los síntomas antes mencionados. Limpia las superficies que hayan podido estar en contacto con el virus. En la pequeña imagen dice ahí: erradiquemos el COVID-19, quédate en casa. ¿Por qué? Porque la mejor manera de vencer el COVID-19 es cumpliendo el aislamiento social. Y solo lo lograremos si tú tomas conciencia de que es una pandemia mundial que se esparce fácilmente. Sé solidario con tu familia y tu comunidad. Ahora responde individualmente en tu cuaderno. Identificas el tema, qué es el coronavirus, cuál es su origen, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, qué medidas debo tomar para prevenir el COVID-19. ¿Estás cumpliendo el aislamiento social? ¿Qué otras medidas está tomando tu familia? Recuerda que debes quedarte en casa y solo salir en casos que verdaderamente lo necesiten, como ir a comprar alimentos o medicina. Gracias.